Todo comenzó con una vibración en la mesita de noche, un sonido que no debería haber significado nada, pero que terminó siendo el primer hilo que deshilachó la tela de mi vida. Era una noche cualquiera, una de esas en que el cansancio del día se mezcla con la comodidad de estar en casa, con él a mi lado, viendo una serie que ya no recuerdo. Su teléfono, olvidado junto a la lámpara, se iluminó con un mensaje. No tenía intención de mirarlo, nunca había sido de esas personas que revisan el celular de su pareja. Pero algo en la insistencia de las notificaciones, una tras otra, me hizo girar la cabeza. Él estaba en la cocina, sirviéndose un vaso de agua, y la curiosidad, esa traidora, me susurró que no había nada de malo en echar un vistazo. El mensaje en la pantalla era breve, pero cada palabra fue como una puñalada. ¿No puedo esperar a verte mañana, amor, a la misma hora? El remitente era un nombre que no reconocí, una tal Isabela. Mi corazón se aceleró, y aunque una parte de mí quiso apagar la pantalla y fingir que no había visto nada, mis dedos actuaron por cuenta propia. Deslicé el dedo y abrí el chat. Lo que leí me dejó sin aliento. Mensajes subidos de tono, planes para encuentros en horarios en los que yo creía que él estaba trabajando, fotos que no dejaban lugar a dudas. Mi novio, el hombre con el que llevaba 3 años planeando un futuro, tenía otra vida, una que yo ni siquiera sospechaba. Mi nombre es Emma, y hasta ese momento, creía que mi relación con Gabriel era lo más sólido de mi mundo. Nos conocimos en una librería, un encuentro digno de una comedia romántica, él buscando un libro de poesía, yo recomendándole a Neruda. Desde entonces, todo había sido perfecto, o eso pensaba. Vivíamos juntos en un pequeño apartamento, compartíamos sueños de viajar, de casarnos algún día. Pero esa noche, mientras sostenía su teléfono, el castillo que había construido en mi mente se derrumbó. No era solo una aventura, era una doble vida, cuidadosamente tejida para mantenerme en la ignorancia. Gabriel volvió al sofá, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. ¿Todo bien?, preguntó, con esa sonrisa que siempre me había armado. Asentí, apretando los labios, y dejé el teléfono donde lo había encontrado. No podía confrontarlo, no todavía. La rabia y la traición quemaban, pero también había una chispa de algo más, una necesidad de saber, de entender cómo había llegado a esto, y, sobre todo, de no dejar que se saliera con la suya. Si Gabriel creía que podía jugar conmigo, estaba a punto de descubrir que se había equivocado de adversaria. Esa noche no dormí. Mientras él roncaba a mi lado, mi mente era un torbellino. ¿Quién era Isabela? ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Cómo había sido tan ciega? Recordé pequeños detalles que ahora cobraban sentido, las veces que llegaba tarde, por reuniones, los fines de semana que insistía en pasar, con amigos, el cuidado con el que protegía su teléfono. Cada recuerdo era una pieza de un rompecabezas que no quería completar, pero que ya no podía ignorar. Al día siguiente, fingí normalidad. Le preparé café, charlé sobre el clima, incluso le di un beso antes de que saliera al trabajo. Pero en cuanto cerró la puerta, me convertí en una detective. Revisé su teléfono de nuevo, esta vez con más calma. Los mensajes con Isabela eran recientes, de las últimas semanas, pero había algo en su tono que sugería una relación más larga. Encontré una dirección guardada en sus notas, un lugar al que planeaba ir esa misma tarde, según el chat. No lo pensé 2 veces. Tomé mi bolso, me puse una sudadera con capucha y decidí seguirlo. El lugar era un café en un barrio que rara vez visitábamos, un rincón bohemio lleno de plantas y mesas de madera. Me senté en una esquina, con un libro abierto como disfraz, y esperé. Cuando Gabriel entró, mi corazón dio un vuelco. Estaba nervioso, mirando su reloj, ajustándose la camisa. Y entonces ella apareció.
Isabela era todo lo que yo no era, alta, con cabello corto teñido de platino, un aire de confianza que llenaba el espacio. Se saludaron con un abrazo que duró demasiado, y cuando se sentaron, sus manos se entrelazaron sobre la mesa como si fuera lo más natural del mundo. No sé cómo no corrí hacia ellos, cómo no grité o tiré la mesa. En cambio, saqué mi teléfono y tomé fotos, capturando cada gesto, cada sonrisa. La rabia me mantenía enfocada, pero también había un dolor que amenazaba con romperme. Esta no era una aventura pasajera. Gabriel la miraba con una ternura que yo creía reservada para mí. Cuando se levantaron para irse, los seguí a distancia, viéndolos entrar a un edificio de apartamentos a pocas calles de ahí. No necesitaba más pruebas. Mi novio tenía una doble vida, y yo estaba decidida a desmantelarla. De vuelta en casa, comencé a planear. No quería solo confrontarlo. Quería que sintiera el peso de su traición, que entendiera lo que había hecho. Pero también sabía que necesitaba aliados. Llamé a mi mejor amiga, Carla, una mujer de temperamento fuerte que nunca dudaba en decir las cosas como eran. Cuando le conté todo, su reacción fue inmediata. Emma, ese tipo no merece ni una lágrima tuya. Vamos a hacer que se arrepienta. Juntas, trazamos un plan que era tan arriesgado como audaz. No solo expondría a Gabriel, sino que también descubriría quién era Isabela y qué papel jugaba en esta mentira. Esa noche, cuando Gabriel regresó, actué como si nada hubiera pasado. Pero mientras lo veía reír, contar anécdotas de su día, supe que las cosas nunca volverían a ser iguales. Había cruzado una línea, y yo estaba lista para devolver el golpe. Mi venganza no sería impulsiva, sería precisa, calculada, y cuando terminara, Gabriel sabría que subestimarme fue el mayor error de su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas y estrategias cuidadosamente planeadas. Cada vez que miraba a Gabriel, sentía una punzada de traición, pero también una determinación que crecía con cada hora. Fingir normalidad era una tortura, prepararle el desayuno, sonreír ante sus bromas, dormir a su lado mientras mi mente repasaba las imágenes de él con Isabela. Pero no podía dejar que notara mi cambio, cualquier desliz podría alertarlo, y necesitaba tiempo para construir una venganza que no solo lo expusiera, sino que lo dejara sin escapatoria. Carla se convirtió en mi aliada indispensable. Nos reunimos en su apartamento, un espacio lleno de libros desordenados y velas aromáticas, donde nadie podía interrumpirnos. Sobre la mesa, desplegamos las fotos que había tomado en el café y las capturas de pantalla de los mensajes de Gabriel con Isabela. Emma, esto no es solo una aventura, dijo Carla, señalando una foto donde Gabriel miraba a Isabela con una sonrisa que yo creía exclusiva para mí. Este tipo está viviendo una vida paralela. Y esa Isabela, parece demasiado confiada para ser solo una amante. Sus palabras me hicieron estremecer. ¿Y si Isabela no sabía de mi existencia? O, peor aún, ¿y si lo sabía y no le importaba? Nuestro primer objetivo era descubrir quién era Isabela. No podía confrontar a Gabriel sin conocer toda la verdad, y necesitaba entender cuán profunda era su doble vida. Carla, con su destreza para navegar las redes sociales, tomó la delantera. Usando el nombre y las fotos que había capturado, encontró el perfil de Instagram de Isabela. Era público, lleno de imágenes en galerías de arte, selfies en rooftops y frases sobre vivir sin miedo. Pero lo que me detuvo el corazón fue una foto de hace 3 meses, ella y Gabriel en un viñedo, brindando con copas de vino, con una caption que decía, momentos que valen todo. 3 meses. Mientras yo planeaba nuestro futuro, él estaba construyendo otro con ella. El descubrimiento me rompió, pero también me dio claridad. Isabela no era una aventura pasajera, tenían una relación consolidada, con viajes, fotos,
una vida que Gabriel había escondido con maestría. Carla propuso hackear sus cuentas para obtener más información, pero me negué. Quería jugar limpio, al menos en eso. En cambio, decidimos seguirla. Si podía entender quién era Isabela, tal vez encontraría la manera de desarmar el castillo de mentiras de Gabriel. El viernes por la tarde, Carla y yo nos estacionamos frente al edificio donde había visto a Gabriel y Isabela entrar. Nos turnamos para vigilar, escondidas en su auto con termos de café y una tensión que apenas nos dejaba hablar. Alrededor de las 2 de la tarde, Isabela salió, con una mochila y auriculares. La seguimos a pie, manteniendo la distancia, hasta un coworking en un barrio moderno. Mientras ella entraba, Carla tuvo una idea. Voy a entrar como si buscara información sobre el lugar, dijo, ajustándose la bufanda. Tú quédate aquí. Si puedo acercarme, tal vez saque algo. Esperé en una plaza cercana, fingiendo leer en mi teléfono mientras el nerviosismo me carcomía. Una hora después, Carla regresó con una expresión que era mitad triunfo, mitad incredulidad. Emma, esto es grande, dijo, sentándose a mi lado. Hablé con una recepcionista y mencioné a Isabela como si la conociera. Resulta que es diseñadora gráfica, trabaja freelance y siempre habla de su novio, que la lleva a eventos fancy. Dijo que él es súper dedicado, que incluso le propuso mudarse juntos. Es Gabriel, Emma. Les está vendiendo la misma historia a las dos. La revelación fue como un balde de agua fría. Gabriel no solo me engañaba, estaba manipulando a Isabela con la misma intensidad, prometiéndole un futuro mientras me lo prometía a mí. Pero en lugar de derrumbarme, sentí una furia que me dio fuerza. Esto era más que una traición personal, era un juego cruel, y yo iba a terminarlo. Con Carla, comenzamos a planear algo más grande. No bastaba con confrontarlo, queríamos que Gabriel e Isabela se vieran forzados a enfrentarse, que sus mentiras colapsaran en un solo momento. El plan era arriesgado pero claro. Organizaríamos un encuentro donde ambos estuvieran presentes, un escenario donde sus mundos chocaran sin que Gabriel pudiera escapar. Carla sugirió usar una fiesta que nuestro amigo en común, Javier, estaba organizando en un bar la próxima semana. Gabriel ya había dicho que iría, y yo podía asistir sin levantar sospechas. La clave era llevar a Isabela al mismo lugar, hacer que se encontraran, por accidente, y dejar que la verdad estallara. Para contactar a Isabela sin exponernos, Carla creó un perfil falso en Instagram, presentándose como una organizadora de eventos que trabajaba con Javier. Le envió un mensaje, invitándola a la fiesta como influencer, para promocionar el bar. Isabela respondió rápido, entusiasmada por la invitación. Todo estaba en marcha, pero el riesgo me mantenía despierta por las noches. Si Gabriel sospechaba algo, o si Isabela descubría mi existencia antes de la fiesta, el plan se derrumbaría. Esa semana, vivir con Gabriel fue como caminar sobre un campo minado. Cada conversación era una prueba de mi paciencia, cada «te amo» suyo, una puñalada. Noté cómo revisaba su teléfono con más cuidado, cómo evitaba hablar de sus planes. Una noche, mientras dormía, revisé su celular otra vez. Encontré un mensaje de Isabela: «Me haces tan feliz, ¿cuándo vamos a dar el siguiente paso?». La respuesta de Gabriel fue una mentira más: «Pronto, amor. Solo necesito organizar unas cosas». Mentiras apiladas sobre mentiras. El día de la fiesta, me preparé como si fuera a una guerra. Elegí un vestido azul que me hacía sentir poderosa, un escudo contra lo que vendría. Carla y yo repasamos cada detalle, dónde estaríamos, cómo reaccionaríamos, cómo asegurarnos de que Gabriel e Isabela se vieran. Pero mientras conducíamos al bar, una duda me asaltó: ¿y si esto no funcionaba? ¿Y si Gabriel encontraba una manera de salir ileso?
Carla, siempre mi roca, me miró con firmeza. Emma, esto es por ti. Vamos a hacer que pague. Llegamos al bar, donde las luces y la música creaban una atmósfera vibrante. Gabriel ya estaba ahí, riendo con Javier, con esa fachada de hombre perfecto que ahora me repugnaba. Me mezclé entre la gente, manteniendo la calma, hasta que vi a Isabela entrar. Llevaba un vestido plateado que captaba la luz, y su sonrisa era la de alguien que no sospechaba nada. Mi pulso se aceleró. El momento de la verdad había llegado, y no había marcha atrás. El bar estaba vivo con el murmullo de risas, el tintineo de copas y el ritmo de la música, pero para mí, el mundo se había reducido a dos personas, Gabriel, charlando despreocupadamente con Javier, e Isabela, moviéndose con confianza entre la multitud, buscando a la organizadora, que la había invitado. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Este era el momento que Carla y yo habíamos planeado con tanto cuidado, pero ahora que estaba aquí, el miedo amenazaba con paralizarme. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Gabriel encontraba una manera de escabullirse, como siempre lo había hecho? Carla, a mi lado, me dio un apretón en el brazo. Mantén la calma, Emma, susurró, sus ojos fijos en Isabela. Va a funcionar. Solo quédate en tu papel. Asentí, tomando una respiración profunda. Mi papel era simple, actuar como si no supiera nada, dejar que Gabriel e Isabela se encontraran y permitir que la verdad estallara por sí sola. Pero cada segundo que pasaba sentía el peso de lo que estaba en juego. No solo quería exponer a Gabriel, quería que sintiera el mismo dolor que yo había sentido al descubrir su doble vida. Me moví hacia el borde de la pista de baile, manteniendo a Gabriel en mi línea de visión. Él estaba en su elemento, riendo, gesticulando, completamente ajeno al desastre que se avecinaba. Isabela, mientras tanto, había encontrado a Javier, quien, sin saberlo, era parte de nuestro plan. Le había pedido que recibiera a los invitados especiales esa noche, y cuando Isabela se presentó, él la saludó con entusiasmo, ofreciéndole una bebida. Vi cómo ella sonreía, encantada, y cómo sus ojos recorrían el lugar, buscando algo o a alguien. Entonces, ocurrió. Gabriel se giró, probablemente para pedir otra ronda, y sus ojos se encontraron con los de Isabela. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Su rostro pasó de la sorpresa al pánico en una fracción de segundo. Isabela, en cambio, pareció confundida, luego emocionada. Gab, exclamó, caminando hacia él con los brazos abiertos. Pero cuando estuvo más cerca, notó la tensión en su postura, la forma en que sus ojos evitaban los suyos. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz todavía alegre pero con un matiz de incertidumbre. Yo estaba lo bastante cerca para escuchar, pero me mantuve en las sombras, fingiendo charlar con un amigo de Javier. Gabriel balbuceó algo sobre una salida con amigos, pero su nerviosismo era evidente. Isabela frunció el ceño. Pensé que estabas trabajando tarde esta noche. Dijiste que, se detuvo, como si algo en su tono la hubiera alertado. Fue entonces cuando me vio. Estaba a unos metros, mirándolos, y aunque intenté mantener una expresión neutra, Isabela captó algo en mi mirada. ¿Quién es ella?, preguntó, señalándome con un movimiento de cabeza. El corazón me dio un vuelco. No esperaba que me involucraran tan rápido, pero Carla, siempre rápida, intervino. Oh, ella es Emma, dijo, apareciendo de la nada con una sonrisa brillante. Es la novia de Gabriel, ¿verdad, Gab? La palabra, novia, cayó como una bomba. Isabela se quedó inmóvil, su rostro una mezcla de confusión y furia. Gabriel, atrapado, intentó hablar. Isabela, espera, no es, puedo explicarlo.
pero su voz se quebró, y supe que no tenía escapatoria. «¿Novia?», repitió Isabela, su voz subiendo de tono. «¿Me estás diciendo que tienes una novia, todo este tiempo, Gabriel?». La gente a nuestro alrededor comenzó a notar la escena, y los murmullos se extendieron. Javier, desconcertado, miró de uno a otro, claramente sin entender qué pasaba. Yo di un paso adelante, dejando que mi voz temblara lo justo para parecer herida. «Gabriel, ¿quién es ella? ¿Qué está pasando?». Fue el detonante. Isabela se giró hacia mí, sus ojos brillando de rabia. «¿Tú eres Emma, la compañera de trabajo, que siempre está ocupada?». Él me dijo que era solo una amiga. Las piezas encajaban para ella, y la furia en su rostro era un reflejo de la mía. Gabriel, atrapado entre nosotras, levantó las manos, como si pudiera detener el caos. «Chicas, por favor, déjenme explicar. No es lo que piensan». Pero Isabela no estaba dispuesta a escuchar. «¿No es lo que pienso? Entonces no me mentiste durante meses, ¿no me dijiste que eras soltero, que querías un futuro conmigo?». Su voz se quebró, y vi lágrimas en sus ojos. Por un momento, sentí una punzada de empatía. Ella también era una víctima de las mentiras de Gabriel, atrapada en su juego cruel. Pero no podía detenerme ahora. «Gabriel, ¿le dijiste que yo era solo una amiga?», pregunté, mi voz baja pero cortante. «Porque a mí me dijiste que eras mío, que queríamos una vida juntos». El bar se había convertido en un escenario, con los demás clientes observando en silencio. Gabriel, sudando, intentó salvarse. «Emma, Isabela, las amo a las dos. Solo, necesitaba tiempo para decidir». La confesión fue tan patética que casi me reí. Isabela, sin embargo, no lo encontró gracioso. Con un movimiento rápido, le lanzó su bebida a la cara, empapándolo de cerveza. «Eres un mentiroso», gritó, antes de girarse y salir del bar, empujando a la gente en su camino. Gabriel intentó seguirla, pero Carla lo detuvo con una mano en su brazo. «No, amigo. Creo que tienes que hablar con Emma ahora». Él me miró, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Sabía que estaba atrapado, que sus mentiras habían colapsado. Pero yo no estaba lista para dejarlo ir tan fácilmente. «¿Por qué, Gabriel?», pregunté, dejando que las lágrimas que había contenido fluyeran. «¿Por qué nos hiciste esto, a ella, a mí?». No respondió. En cambio, se liberó de Carla y salió corriendo tras Isabela, dejándome en medio del bar, con los ojos de todos sobre mí. Javier, aún confundido, se acercó. «Emma, ¿qué demonios pasó?». Sacudí la cabeza, incapaz de explicar. Carla me abrazó, susurrando, «Lo hicimos, Emma». Se acabó. Pero no se sentía como una victoria. El dolor de la traición seguía ahí, mezclado con una extraña satisfacción. Gabriel había sido expuesto, pero la noche no había terminado. Carla y yo salimos del bar poco después, buscando aire fresco. Mientras caminábamos, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Isabela. «Necesito hablar contigo. No soy tu enemiga». Él nos engañó a las dos. Mi estómago se apretó. No esperaba esto, pero supe que era una oportunidad. Si podía aliarme con Isabela, tal vez podríamos asegurarnos de que Gabriel enfrentara las consecuencias completas de sus actos. El aire de la noche era frío contra mi piel, pero no podía compararse con el hielo que sentía en el pecho después de la escena en el bar. La imagen de Gabriel, empapado y desesperado, corriendo tras Isabela, se repetía en mi mente, pero no traía la satisfacción que esperaba. Sí, lo había expuesto,
Había roto su fachada de hombre perfecto, pero el dolor de su traición seguía ahí, punzante y crudo. Carla caminaba a mi lado, hablando con entusiasmo sobre cómo todo había salido según lo planeado, pero yo apenas la escuchaba. Mi atención estaba en el mensaje de Isabela: necesito hablar contigo. No soy tu enemiga. Él nos engañó a las dos. Cada palabra era una puerta hacia un nuevo riesgo, pero también una oportunidad. ¿Vas a responderle?, preguntó Carla, deteniéndose bajo una farola. Su expresión era una mezcla de cautela y curiosidad. Sabía que este era un terreno peligroso. Isabela podía ser una aliada, pero también una variable impredecible. Después de todo, ella también estaba herida, y las personas heridas podían ser tan peligrosas como las que mienten. Sí, dije finalmente, mis dedos temblando mientras escribía. Quiero saber qué sabe ella. Y si podemos trabajar juntas, Gabriel no tendrá dónde esconderse. Respondí con un mensaje breve: estoy dispuesta a hablar. Dime, ¿cuándo y dónde? Isabela contestó casi de inmediato, proponiendo encontrarnos al día siguiente en una cafetería tranquila, lejos del bullicio del centro. La idea de enfrentarla, de sentarme frente a la mujer con la que Gabriel me había traicionado, me llenaba de ansiedad, pero también de una extraña determinación. Ella no era mi enemiga, como había dicho. Éramos dos piezas en el juego de Gabriel, y juntas podíamos cambiar las reglas. Esa noche, apenas dormí. Gabriel no regresó al apartamento, lo que no me sorprendió, pero su ausencia dejó un vacío que no esperaba. Revisé mi teléfono una y otra vez, buscando algún mensaje suyo, alguna excusa patética, pero no había nada. Solo el silencio, y el eco de sus mentiras. Me pregunté dónde estaría, si con Isabela, intentando salvar su otra vida, o solo, enfrentando el desastre que había creado. Pero no importaba. Mi enfoque ahora era el encuentro con Isabela y lo que vendría después. Al día siguiente, llegué a la cafetería temprano, eligiendo una mesa en la esquina donde pudiéramos hablar sin ser escuchadas. Cuando Isabela entró, mi aliento se atoró. Sin el brillo de la fiesta, parecía más humana, vulnerable. Su cabello platino estaba recogido en una coleta desordenada, y sus ojos, aunque aún fieros, estaban enrojecidos, como si hubiera llorado. Se sentó frente a mí, y por un momento, ninguna habló. Finalmente, rompió el silencio. Gracias por venir, Emma. No sé por dónde empezar, pero, lo siento. No tenía idea de que existías. Sus palabras me sorprendieron. Había esperado hostilidad, quizás acusaciones, pero no una disculpa. Yo tampoco sabía de ti, respondí, mi voz más suave de lo que esperaba. Gabriel nos mintió a las dos. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Isabela suspiró, mirando su café como si contuviera todas las respuestas. Casi un año. Me dijo que estaba soltero, que su última relación había terminado hace tiempo. Me llevó a viajes, conocí a sus amigos. Pensé que éramos reales. Hizo una pausa, y su voz se endureció. Pero anoche, cuando te vi, supe que algo estaba mal. Y cuando dijo que nos amaba a las dos, perdí la cabeza. Escuchar su historia era como mirarme en un espejo distorsionado. Ella había creído en Gabriel tanto como yo, había construido sueños con él, solo para descubrir que todo era una farsa. Le conté mi versión, los 3 años juntos, el apartamento compartido, los planes de futuro. Cada palabra era un peso que dejaba caer, y vi en sus ojos el mismo dolor que yo sentía. Pero también había algo más, una chispa de rabia compartida. No podemos dejar que se salga con esto, dijo Isabela, apretando los puños. Necesita pagar. Fue entonces cuando comenzamos a planear.
Isabela era tan decidida como Carla, y juntas formamos un trío formidable. Queríamos más que humillar a Gabriel, queríamos que enfrentara las consecuencias de sus actos en todos los aspectos de su vida. Descubrimos, a través de Isabela, que Gabriel había estado usando dinero de su empresa para financiar sus escapadas con ella, algo que podía meterlo en problemas serios con su jefe. También supimos que había mentido a sus amigos, presentando a Isabela como su pareja oficial mientras me mantenía oculta. Cada revelación era una pieza más en nuestra estrategia. El plan tomó forma rápidamente. Organizaríamos una confrontación pública, pero esta vez en un lugar donde Gabriel no pudiera huir, una cena en casa de Javier, quien, después de la escena en el bar, estaba furioso con Gabriel por mentirles a todos. Invitaríamos a sus amigos, a su jefe, incluso a algunos colegas que Isabela conocía. La idea era simple pero devastadora: exponer todas sus mentiras frente a las personas que más le importaban, usando pruebas que no pudiera refutar. Carla se encargó de recolectar evidencia, capturas de pantalla de los mensajes, extractos bancarios que Isabela había encontrado en el apartamento de Gabriel, incluso un vídeo que grabó una amiga de Isabela en el bar, mostrando su reacción al descubrir la verdad. Yo, por mi parte, me preparé para el cara a cara. Sabía que ver a Gabriel, escuchar sus excusas, sería una prueba de fuego, pero estaba lista. Isabela, con su energía feroz, aportó el toque final, una carta que escribiríamos juntas, detallando cada mentira, que leeríamos en la cena para que no quedara duda de quién era realmente Gabriel. Los días previos a la cena fueron un torbellino de preparativos y emociones. Gabriel finalmente regresó al apartamento, pero su actitud había cambiado. Estaba callado, evasivo, como si supiera que el suelo bajo sus pies se estaba desmoronando. Intentó hablar conmigo, murmurando disculpas vagas sobre cometer errores, pero lo corté en seco. No ahora, Gabriel, dije, mi voz fría. Ya hablaremos. Él no insistió, pero su mirada de pánico me dijo que sospechaba algo. La noche de la cena, me vestí con cuidado, eligiendo un vestido negro que me hacía sentir invencible. Isabela y Carla llegaron temprano, y juntas repasamos cada detalle. Cuando llegamos a casa de Javier, el ambiente era tenso pero festivo, con música suave y risas que pronto se apagarían. Gabriel estaba allí, intentando mantener su charme habitual, pero noté cómo sus ojos se movían nerviosamente, buscando una salida. No la encontraría. Cuando todos estuvieron sentados, Isabela se puso de pie, sosteniendo la carta. Antes de empezar, hay algo que Emma y yo necesitamos compartir, dijo, su voz firme. Los ojos de Gabriel se abrieron de par en par, y supe que el juego estaba a punto de terminar. La sala de Javier estaba cargada de una tensión que vibraba como un cable eléctrico a punto de romperse. Las risas y el tintineo de las copas se apagaron cuando Isabela se puso de pie, sosteniendo la carta que habíamos escrito juntas. Su presencia, con ese cabello platino brillando bajo la luz tenue, era imponente, pero sus ojos ardían con una furia que reflejaba la mía. Gabriel, sentado al otro lado de la mesa, se puso pálido, sus manos apretando el borde de su silla. Sabía que algo venía, pero no tenía idea de la magnitud del golpe que estaba a punto de recibir. Yo, Emma, estaba a su lado, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos lo oyeran, pero mi rostro era una máscara de calma. Este era el momento que había planeado, el clímax de mi venganza, y no iba a flaquear. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Isabela, su voz clara y cortante. Esta noche no es solo una celebración. Emma y yo tenemos algo que compartir, algo que afecta a alguien en esta mesa. Los ojos de todos se volvieron hacia Gabriel, quien intentó forzar una sonrisa, pero solo logró una mueca. Javier, su jefe, sus amigos, todos lo miraban, confundidos pero intrigados. Carla, sentada a mi lado,
me dio un apretón discreto en la mano, un recordatorio de que no estaba sola. Isabela desplegó la carta, pero antes de leer, me miró, dándome la señal. Me puse de pie, mi voz temblando al principio pero ganando fuerza. Durante 3 años, creí que Gabriel era el amor de mi vida, dije, mirando directamente a los ojos de cada persona en la sala. Compartimos un hogar, sueños, promesas. Pero hace unas semanas, descubrí que todo era una mentira. Gabriel no solo me engañó, vivió una doble vida, manipulando a 2 mujeres que creían en él. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Un murmullo recorrió la mesa, y vi cómo el rostro de Gabriel se descomponía. Isabela tomó la palabra, levantando la carta. Yo soy la otra mujer, pero no por elección. Gabriel me dijo que era soltero, que quería un futuro conmigo. Me llevó a viajes, me presentó a sus amigos, me hizo creer que era su prioridad. Pero todo era una farsa. Su voz se quebró por un instante, pero se recompuso, alzando la barbilla. Esta carta detalla cada mentira, respaldada por mensajes, fotos y pruebas que no puede negar. Queremos que todos sepan quién es realmente. Comenzó a leer, y cada palabra era un martillo golpeando el castillo de mentiras de Gabriel. Leyó los mensajes que él me enviaba prometiendo amor eterno, seguidos de los que le enviaba a ella, usando las mismas palabras. Mostró capturas de pantalla de transferencias bancarias que Gabriel había hecho desde la cuenta de la empresa para financiar sus escapadas con Isabela, un delito que hizo que su jefe, sentado al final de la mesa, frunciera el ceño. Proyectamos el vídeo del bar, donde Isabela le arrojaba la bebida, capturando su confesión patética de amarlas a las 2. La sala estaba en silencio, salvo por el sonido de la respiración agitada de Gabriel. Él intentó interrumpir, levantándose con las manos temblando. Esto es una trampa, gritó, su voz quebrándose. Están manipulando todo, no es justo. Pero nadie le creyó. Javier, su jefe, lo cortó con una mirada gélida. Siéntate, Gabriel. Quiero escuchar el resto. Los amigos que una vez lo admiraban ahora lo miraban con desprecio, y supe que su mundo se estaba derrumbando, justo como yo había planeado. Isabela terminó de leer, y entonces fue mi turno. Saqué una caja pequeña del bolso, una que contenía el anillo que Gabriel me había dado como promesa el año pasado. Lo sostuve en alto, dejando que la luz lo reflejara. Esto era un símbolo de nuestro futuro, dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Pero tú lo convertiste en una mentira. No te mereces mi amor, ni el de Isabela, ni la confianza de nadie aquí. Con un movimiento deliberado, tiré el anillo al suelo, donde rodó hasta detenerse frente a él. El sonido fue como un disparo en el silencio. Gabriel se derrumbó en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Emma, por favor, murmuró, pero no había nada que pudiera decir. Isabela dio un paso adelante, su voz ahora baja pero letal. Nos usaste, Gabriel. Jugaste con nuestras vidas como si fuéramos piezas en tu tablero. Pero se acabó. Luego, mirando a los demás, añadió, gracias por escuchar. Ahora saben quién es él. La cena no continuó. Javier se levantó, visiblemente furioso, y le dijo a Gabriel que hablarían en la oficina el lunes, dejando claro que su empleo estaba en peligro. Los amigos comenzaron a irse, algunos lanzándole miradas de asco, otros evitando sus ojos por completo. Carla, Isabela y yo nos quedamos hasta el final, asegurándonos de que Gabriel sintiera cada segundo de su humillación. Cuando intentó acercarse a mí, suplicando una última oportunidad, lo detuve con una mirada. Vete, Gabriel. No tienes nada más que ofrecerme. Esa noche, Isabela,
Carla y yo terminamos en un bar diferente, brindando con tequila por nuestra fuerza y por el fin de las mentiras de Gabriel. Isabela y yo, aunque unidas por el dolor, encontramos un respeto mutuo, una alianza forjada en la adversidad. Me agradeció por abrirle los ojos, y yo le agradecí por su valentía. Carla, siempre la chispa, levantó su vaso y dijo, por nosotras, las que no se rinden. Reímos, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Gabriel desapareció de mi vida después de eso. Supe que perdió su trabajo y que sus amigos lo dejaron de lado. No volví a verlo, pero no necesitaba hacerlo. Había recuperado mi poder, mi dignidad, y había aprendido una lección que nunca olvidaría, nunca subestimar mi propia fuerza. Isabela y yo seguimos en contacto, no como amigas cercanas, pero como sobrevivientes de la misma guerra. Y mientras reconstruía mi vida, supe que, aunque el camino había sido doloroso, cada paso valió la pena para convertirme en la mujer que soy ahora, alguien que no permite que la traición la defina.